Talent presenta People Trends the Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a People Trends, un espacio que explora los aspectos más relevantes del talento y del trabajo. Hoy es martes 26 de noviembre y yo soy Rogelio Segovia. Hemos estado platicando desde hace unos 15 días aproximadamente acerca de los 5 retos estratégicos para recursos humanos en el siguiente año, en el 2025, e incluso te compartí por este medio que escribí una columna en ese sentido en el periódico El Financiero, y también les compartí por esta misma vía un episodio especial de People Trends Beats, donde hablamos de estos 5 retos. Bueno, y ahora quiero hablar de uno de ellos puntualmente, que es el de crear una cultura organizacional antifrágil. No me voy a meter en este momento respecto a qué significa cultura organizacional. También lo hemos conversado, también tengo muchas cosas escritas en este sentido, pero vamos a meternos ya puntualmente. ¿Cómo podemos crear una cultura con esta característica de ser antifrágil? Pero también, ¿qué significa esto? Primero, vale la pena recordar que el concepto de antifragilidad organizacional, o más bien de antifragilidad, fue desarrollado por Nassim Nicolás Taleb en el ya lejano año del 2012. Y este tema antifrágil va mucho más allá de la mera resistencia ante la adversidad. En el contexto empresarial actual, ahora sí bajando el término a lo que significa a nivel organizacional, y en este contexto te decía que está caracterizado por una alta incertidumbre, las organizaciones deben desarrollar una cultura antifrágil, ya que mientras que la fragilidad te hace vulnerable a las adversidades y la resiliencia te permite recuperarte después de enfrentar dificultades, es la antifragilidad lo que te hace prosperar y mejorar en medio de desafíos y cambios. Es decir, en términos muy generales, la antifragilidad es cómo puedes salir fortalecido de escenarios adversos, de escenarios complejos. Por eso este es un buen momento para que las organizaciones empiecen a aspirar a convertirse antifrágiles. Y para muestra de por qué debemos de prepararnos para ser antifrágiles, basta un botón. Ayer lunes el Wall Street Journal señaló que México está experimentando una significativa caída en la inversión extranjera directa, la famosa IED, que también va de la mano con bancos, más bien que con bancos, con datos que el Banco de México publicó recientemente. Y te cuento que la inversión extranjera directa pasó de 18,000 millones en 2022 a solo 5,000 millones en 2023. Lo que es más crítico es que prácticamente o casi no está habiendo inversión extranjera directa nueva, y mucho de lo que hablábamos de reinversiones que se mencionaba como inversión extranjera, que eran reinversiones, están siendo temas interempresas, es decir, básicamente asientos contables. Entonces, a reserva de que esta semana los especialistas ahonden más en estos datos que te digo, apenas ayer lunes fue cuando se empezaron a liberar, creo que sí es un tema crítico, y creo también, y lo he venido diciendo ya desde hace algunos meses, que olvidémonos de ese cuento del nearshoring. El nearshoring no existe, al menos no para México, no ha existido, y menos con el deterioro que está causando actualmente el oficialismo, el partido en el gobierno, destruyendo instituciones, destruyendo al poder judicial propiamente dicho, destruyendo órganos autónomos, concentrando el poder. ¿Qué inversionista va a querer venir a invertir su dinero aquí en el país? Y por eso se está dando esta caída tan drástica en la inversión extranjera directa. También este descenso responde a múltiples factores, como lo es la falta de electricidad confiable en el país, que desalienta la inversión en el sector manufacturero. Además, las políticas restrictivas hacia la inversión privada continúan deteriorando el clima de negocios. Y aunque el gobierno ha anunciado un plan para reducir el déficit fiscal al 3.9% y que platicamos la semana pasada, las medidas propuestas como los recortes presupuestarios y la limitada inversión en infraestructura
lectura siembran dudas sobre el optimismo oficial respecto al crecimiento económico, y también lo abordó el Wall Street Journal en su artículo de ayer lunes que te mencionaba hace unos momentos. La trayectoria, dice este artículo, déjame sigo platicándote de esta nota, concluye y más bien pone en tela de juicio la capacidad del país para aprovechar su potencial en un momento en que el entorno global demanda economías competitivas y adaptativas. Pero bueno, si quieres adentrarte más en este concepto de las culturas organizacionales antifrágiles, no necesariamente de la nota del Wall Street Journal, si quieres entender cómo podemos crear una cultura organizacional antifrágil y sobre todo cómo la creamos basado en 5 pilares fundamentales, te invito a que leas mi artículo de esta semana que se publica precisamente hoy martes en el periódico El Financiero. Situación de negocios actual. Analicemos los sectores estratégicos identificados por McKinsey que están transformando la economía global. Ojo, líderes de recursos humanos que queremos meternos y entender más del negocio, pero también, ojo, CEOs con esta información que nos comparte McKinsey. Y las 12 industrias clave que han mostrado un crecimiento extraordinario desde 2005 a la fecha incluyen principalmente comercio electrónico, biofarmacéutica, vehículos eléctricos, internet de consumo, servicios en la nube, publicidad digital, semiconductores, ciberseguridad, baterías, streaming de video, videojuegos y biotecnología. Estos sectores, fíjate, han logrado un crecimiento anual del 10% en ingresos y 16% en capitalización de mercado, triplicando su participación en el PIB global del 3% al 9%. ¿Qué hay hacia adelante? También echa una mirada McKinsey hacia el 2040 e identifica 18 nuevos sectores estratégicos, incluyendo software de inteligencia artificial, movilidad aérea y construcción modular, que todo esto podría generar entre 29 y 48 billones de dólares en ingresos. Su éxito se fundamenta en 3 elementos: innovación tecnológica disruptiva, inversiones escalables y mercados en expansión. Y se proyecta por este estudio de McKinsey que todo esto puede aumentar su participación en el PIB global del 4% actual hasta un 10 o 16% en estos 18 nuevos sectores que está viendo hacia el 2040. Sigamos atentos. Economía. Las cifras del tercer trimestre revelan una alarmante caída en la inversión extranjera directa en México. Lo que decíamos hace unos minutos, la reinversión de utilidades se detuvo casi por completo y la nueva inversión disminuyó de nuevo. La mayor parte de la inversión extranjera directa, que era lo que te comentaba hace unos momentos en la nota editorial, provino de cuentas entre compañías que en muchos casos no son más que asientos contables. Las cuentas entre compañías representaron el 91.1% del total de la inversión extranjera directa en el tercer trimestre del 2024. Ojo, cuentas entre compañías que no son más que asientos contables en el tercer trimestre de este año representaron el 91.1% del total. Tristísimo. Y esto es la mayor proporción registrada desde que se tienen datos en 1960. Creo que desde el gobierno siguen dando cuentas muy alegres, pero sobre todo irreales. En el acumulado de los primeros 3 trimestres de 2024, el Producto Interno Bruto de México, de nuestro país, muestra un crecimiento de apenas el 1.49%. Y aunque sí, el reporte que se dio la semana pasada estuvo ligeramente más alto que lo que esperaban especialistas, no deja de ser este crecimiento la tasa más baja desde el mismo periodo de 2020. En la primera quincena de noviembre, la inflación de México fue del 0.37%. Buena noticia, menor al esperado, que era de 0.45%. Es la tasa más baja para una quincena similar desde 2020, y la disminución se debió principalmente a menores precios en mercancías y servicios, con una inflación subyacente solamente el 0.04%.
Ahora veamos el panorama económico global y sus implicaciones para México. Y según el reporte de Moody's para 2025-2026, la economía mundial está mostrando una notable resiliencia tras superar disrupciones en cadenas de suministro, crisis energéticas y alimentarias. Las economías del G20, de las 20 economías más grandes del mundo, mantendrán un crecimiento estable beneficiándose de políticas monetarias más flexibles y precios favorables de materias primas. Sin embargo, los cambios postelectorales de Estados Unidos podrían acelerar la fragmentación económica global, complicando la estabilización. También dice este reporte de Moody's que para México, a pesar de los beneficios potenciales de la reorganización de las cadenas de suministro estadounidense, las perspectivas de crecimiento se ven limitadas por altas tasas de interés, consolidación fiscal y un debilitamiento gradual de nuestras instituciones. Las proyecciones indican que las economías emergentes del grupo de los 20 crecerán 4.3% en 2024, desacelerándose a 3.9% en 2025 y 3.8% en 2026, reflejando principalmente la desaceleración económica china y los vientos en contra del comercio internacional. Pero fíjate este dato, mientras que los pronósticos para nuestra economía es que en el mejor de los casos el siguiente año puede llegar al 1.0%, la de los 20 economías más grandes del mundo está creciendo casi al 4%. Talento. A muchos líderes de recursos humanos les preocupa que el trabajo híbrido afecte la cultura y el liderazgo, pero no tiene por qué ser así. Hablemos del trabajo híbrido y su transformación del entorno laboral moderno. Las organizaciones ahora pueden acceder, gracias a este tema del trabajo híbrido y el trabajo flexible, a talento global y ofrecer flexibilidad, pero se están enfrentando a desafíos culturales significativos. El éxito de este tipo de modelos requiere una gestión deliberada que incluya programas estructurados de incorporación para quienes están llegando, mucha mentoría y sobre todo grupos de recursos. Y si las interacciones espontáneas tradicionales en la oficina ya no se van a dar por estar trabajando de esta manera flexible, las empresas deben ser proactivas para mantener sus valores y conexiones, equilibrando la flexibilidad con el cumplimiento normativo y la estructura organizacional. Es decir, dejemos atrás ese cuento de que si trabajamos de manera remota se pierde la cultura, la innovación y todas esas cosas que nos han venido diciendo y que hemos visto que no es más que eso, un cuento, pero sí tenemos que tener una gestión muy proactiva y muy ordenada y cuidar mucho lo que son las interacciones sociales. El aspecto clave es que la transición al trabajo híbrido va más allá de la tecnología. Requiere una atención consciente a cómo los empleados se conectan, colaboran y crecen dentro de la organización. Es decir, no se trata de hacerlo al ahí se va. La clave del éxito radica en la planificación deliberada en cada etapa del ciclo de vida del empleado en la organización. Cultura. Uno de los temas que más hemos escuchado en los últimos años es el de capitalismo consciente y negocios conscientes y todas estas cosas de mucha conciencia en lo que hacemos en temas laborales y de negocio. Y esto tiene que ver con la evolución del capitalismo hacia una actitud más consciente. Es decir, no solo generar dinero por generar dinero, que sigue siendo perfectamente válido y lícito y que así debería de seguir siendo, pero también se deben de interesar por todos los stakeholders o partes interesadas. Es decir, al momento de hacer negocio, no descuidar a clientes, a proveedores, a colaboradores, a comunidades, etcétera, etcétera. Y en este sentido, algo que siempre le comento a mis alumnos en mis clases en el Tecnológico de Monterrey es que mucho de este impulso proviene precisamente de ellos, de las nuevas generaciones y de ese sentimiento de conciencia que ellos están creando. Por lo cual hay una nota del portal de Hill que llama positivamente mi atención y refuerza esto que le digo de manera constantemente a mis alumnos y que quería traer aquí a compartir con ustedes acerca de cómo las nuevas generaciones están creando conciencia.
Y veamos puntualmente la creciente relevancia en textil y sobre todo en moda sostenible entre los jóvenes. Y es que los adolescentes están liderando este movimiento impulsados por su conciencia ambiental y la influencia de las redes sociales. La industria de la moda actualmente produce el 10% de las emisiones de carbono globales y es el segundo mayor consumidor de agua después de la agricultura. Por eso las nuevas generaciones están adoptando prácticas como la compra de ropa de segunda mano, el intercambio de prendas y cómo se pueden actualizar. Y aunque sí, enfrentan desafíos particulares como el crecimiento físico continuo y los uniformes escolares, los expertos sugieren que las escuelas también podrían desempeñar un papel crucial en la educación sobre moda sostenible, mientras que las empresas siguen explorando soluciones como uniformes ecológicos y diseños modulares adaptables al crecimiento. Si quieres explorar un poco más de estos temas de moda sostenible, vale la pena echarle un vistazo a lo que hace Patagonia en estos temas. Que no se nos escape. Ahora escuchemos la opinión semanal de Yeshua Gómez, Associate Partner de EY. Gracias por estar con nosotros, Yeshua. Adelante. Hoy tenemos dos noticias importantes para el panorama laboral en México. Primero, el endurecimiento de las inspecciones laborales. Y en segundo, el impacto del recorte presupuestal para el 2025 en el sistema de justicia laboral. Ambos temas reflejan desafíos y decisiones cruciales para el futuro del trabajo en el país. Primero lo primero. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la STPS, anunció que va a intensificar las inspecciones laborales, contratando 100 nuevos inspectores, pero además apoyándose en herramientas tecnológicas. Además, esta nota dice que se integrarán datos del SAT, IMSS e Infonavit para mejorar la detección de irregularidades. El objetivo, acorde a lo que dijo el doctor Salafranca, es ampliar la cobertura de la STPS, pues actualmente, insistimos, acorde a lo que dice, el 92% de todas las inspecciones son inspecciones exitosas. Sigue diciendo que áreas como servicios, comercio y manufactura están en la mira de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, buscando no solo sancionar, sino también prevenir violaciones a los derechos laborales, todo con el enfoque de perspectiva de género. Acorde a esta nota, también dice que es clave para garantizar que los trabajadores gocen de condiciones laborales justas y seguras. Pero por otro lado, en un tema bien contrastante, insisto, el presupuesto de egresos del 2025 plantea un reto serio. La justicia laboral verá un recorte del 8.8% en los recursos asignados para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Insisto, contrastante porque están diciendo que van a contratar más gente y herramientas tecnológicas y demás. Pero además, un ajuste del 32.5% al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿Cómo se traduce esto? Esto podría traducirse en menos capacidad para atender conflictos laborales, saturación de los tribunales y aparte sabemos que hay todo un tema en relación al Poder Judicial con los paros que ha habido y demás, y retrasos en la implementación de la justicia laboral que incluye, como ya lo sabemos, conciliaciones obligatorias. Esto también se justifica, acorde a las notas que hemos leído, en recorte en términos de austeridad, pero se advierte que podría impactar negativamente el cumplimiento de compromisos internacionales, como los derivados del TEMEC, y limitar la resolución efectiva de disputas colectivas e individuales, todo junto con pegado. En resumen, mientras que el fortalecimiento de las inspecciones laborales es un paso positivo hacia una mayor vigilancia y cumplimiento de los derechos laborales, los recortes presupuestales generan dudas sobre si el sistema podrá soportar o no el creciente volumen en casos y demandas de este nuevo modelo laboral. ¿Ustedes creen que es posible equilibrar estos esfuerzos en un contexto de los recursos limitados? Pues ahí se los dejamos votando.
Y gracias por acompañarnos en este episodio del martes 26 de noviembre de 2024, el penúltimo episodio de este año, de este 2024. Siguiente semana estaremos cerrando ya People Trends 2024 para tomarnos un receso y volvernos a ver a mediados, principios de enero. En poco menos de 30 minutos ya estamos informados de los temas más relevantes del talento y del trabajo y su impacto en el presente y futuro de las personas. Si quieres ponerte en contacto conmigo, ya sabes, lo puedes hacer a través de LinkedIn, en X, en @RogeSegovia, o directamente mándame por favor un correo a rogelio@humanleader.mx. Nos escuchamos la siguiente semana con el último episodio de People Trends de este año. Yo soy Rogelio Segovia.